Cuando hablamos de Apocalipsis y la progresión, y progresión en Apocalipsis, y otra vez, no es un estudio de Apocalipsis, ese se los va a dar Yasmín un día de estos. Pero sí vamos a hablar un poquito de esto con respecto a la parte de lo que es progresión. Y abramos Apocalipsis capítulo 1 y donde dice 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ok, entonces cuando nosotros empezamos a ver esta parte de lo que es la revelación de Jesucristo, y vamos a empezar en el punto 1. Entonces, acordémonos, ¿qué es progresión? Es lo ininterrumpido, progresión es lo sistemático, progresión es el proceso en el cual Dios ha estado hablando y haciendo por siempre, ¿ok? El libro de Apocalipsis, y lo escogí por una razón, porque es el último libro y porque vamos a ver que en este último libro la progresión es la misma que en Génesis, es decir, es como un continuo que hay ahí en donde Dios ha querido trabajar con nosotros y que nosotros tenemos que descubrirnos cómo andamos nosotros en medio de la progresión de Dios. Entonces, sí entendemos que es progresión, ¿verdad? Sí entendemos que, ajá, sí, ¿alguien dijo algo? No fue a mí, perdón, que yo vi que me hablaron yo. Ok, la revelación de Jesucristo. ¿Qué es entonces lo que Apocalipsis está hablando con respecto a esto? Ese es el primer punto. Esta progresión desde el libro de Apocalipsis, desde el inicio se ve la progresión. Y vean dónde está la progresión ahí. Hermanos, es mi interés, ha sido mi interés. Y digo yo, ¿verdad? Que el Señor sea y el Espíritu Santo es el que les dé testimonio. Porque si es mi interés lograr que ustedes y yo tengamos una lectura distinta de los libros de la Escritura y que nos podamos ver involucrados. Yo siento que la iglesia ha estado muy separada. Es más o menos como que Pedro, Juan y Marcos y Lucas sí eran unos hombres que vivían esto aquí y que a nosotros solamente nos toca como conocer un poco de cosas. No, hermanos. Cuando hablamos de progresión, hablamos de que nosotros estamos incluidos. Si usted no lo vive, hermano, usted tiene que venir a un curso especial con Dios a solas y decirle, Señor, de verdad, yo necesito saber dónde estoy parado, hacia dónde yo voy, hermano, hacia dónde está inclinado mi corazón y mi vida cristiana. La progresión se ve desde el principio. Vean lo que dice, la revelación de Jesucristo. Cuando habla de la revelación de Jesucristo y usted se va a Génesis y usted piensa en qué fue lo que pasó, quién era él desde antes de los tiempos, se le llama el Cordero Inmolado antes de los tiempos. Es decir, el protagonismo de Jesucristo en medio de toda la Escritura es una de las grandes realidades. Y por eso, una de las características de las progresiones tiene que ver con que usted y yo empezamos y tenemos un final. De hecho, así nos hizo Dios. Nosotros nacemos, crecemos y morimos, ¿verdad? Dios siempre está pensando en progresión. Dios siempre, todo lo ha hecho así, todo lo ha hecho así Dios, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios hermoso, soberano, poderoso, que todas las cosas las hace en esa línea. La vida no es circular, hermanos. La vida es lineal. La historia divina es línea, es lineal, ¿verdad? ¿Quiénes son los que hacemos el círculo? Nosotros, por los prejuicios, por los... ¿Recuerdan la última vez que estuvimos hablando de los pensamientos, de la voluntad? ¿Sí se acuerdan? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de aquel hombre enseñándonos un poco sobre la parte del consciente, del subconsciente? Nosotros somos los que hacemos redondo el tema, pero Dios lo ve lineal. Dios ve
por eso se dice, Dios ve el final en el principio. Porque si usted ve una línea, es muy fácil, hermano. Usted sabe que allá está el edificio del MOP. Papá, no hay pérdida. Pero si usted lo ve lineal, hermano, usted tiene que escalar por todo un montón de aspectos para poder lograr llegar allá y decir, mira, allá lo que estaba es la pared del MOP, ¿cierto? Igual en nuestras vidas, hermanos. Y yo creo que Dios nos quiere enseñar. Mire que esta progresión tiene ese inicio, la revelación de Jesucristo. Y aquí tal vez ustedes y yo vamos a tener o a lograr comprender por qué es que somos tan insistentes en medio de esta comunidad de fe de hablar de Jesucristo, este crucificado, y hablar de Jesucristo revelado en mí y revelado a mi vida. Ponen ahí, Dios mío. Bueno, entonces, la revelación de Jesucristo. Yo les digo, usted y yo en este momento, como hijos de Dios, como llamados de Dios, como elegidos y escogidos de Dios en Cristo Jesús, nosotros tenemos que tener ya un posicionamiento. El posicionamiento es ¿dónde estoy yo? ¿Quién soy yo? Con respecto a la progresión de Dios. La revelación de Jesucristo. Entonces, yo tengo que pensar si de verdad yo tengo la revelación de Jesucristo. Porque en la progresión de Dios, esto es enfático. En Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo. Eso es tan fuerte que después agrega en otro momento en el libro de Apocalipsis que el que quite una coma o un punto a esta escritura será maldito. ¿Verdad? Entonces, si estamos hablando de esto, estamos hablando de que la revelación tiene que ser una realidad. Pero una realidad no biblia, no solo en la Biblia, hermanos, es una realidad de vivencia. Usted y yo caminando juntos por la vida, entendiendo la revelación de Jesucristo. Amén. Vamos a la otra filmina. Entonces, tengan eso en mente porque eso es lo que nos va a ayudar un montón a hacer cosas. ¿Entendemos qué es revelación? ¿Qué es revelación? Ok. ¿Cuál es el velo que a usted y a mí se nos tiene que correr? ¿Cuál sería? ¿Ah? ¿Cuál sería? Qué bien que están. Pero ¿qué más? Sí, es cierto, es cierto. Por eso, ¿qué es lo que usted no tiene revelado? Si quiere yo le ayudo. ¿Qué es lo que usted no tiene revelado? Usted no tiene revelado todo aquello en lo que usted no camina. ¿Sí? ¿Qué usted no tiene revelado? Todo aquello en lo que usted no camina. Si usted es cíclico en asuntos X, Y, J, K, usted tiene que ver si de verdad a usted se le reveló Cristo en eso, porque si no, usted necesita revelación en eso. Hermanos, es muy fácil llegar ahí si usted y yo nos ponemos de frente en una forma que se llama la contemplación de Cristo. Es un ejercicio espiritual que no se practica en la iglesia, que no se enseña o se enseña muy poco. Aquí yo he hecho algún esfuerzo por hacerlo, pero en la práctica yo no sé cuántos de ustedes practican la contemplación. Si hay alguien, me gustaría conocer la historia y conocer la experiencia. No, pero contemplación de Cristo es saber que Él me habla todos los días y que yo camino en todo lo que Él me habla. Cuando yo lo contemplo a Él, me miro a mí mismo y me quito. Quito mis argumentos, quito mis formas. No quiero insultarlo. El pecado para mí es horroroso. De eso se trata la contemplación.
Pero necesitamos ver a Cristo, que Él sea revelado en medio de nosotros. La revelación es un proceso. ¿Se acuerdan las escaleras? ¿Verdad? Una de las cuales es iluminación, que es lo que más hay. Inspiración, que hay mucho. La iglesia está llena de inspiración. Entonces la gente piensa que no hay que estudiar la Biblia, que cuando me toquen la canción me danzo esa y estoy siendo espiritual. ¿Verdad? Pero bueno, así es como no hemos sido enseñados en cosas y aquí estamos para eso, para aprender. Entonces, uno no puede entrar por el lado del desánimo, tiene que entrar por el lado del optimismo, que es la realidad de Dios con la que yo me confronto, hermano. Amén. Por ejemplo, yo compartí el domingo y yo les decía, pueden ver el video, quedó muy bueno. Yo les decía, el punto no es que yo les diga que hay que congregarse, el punto es que la Biblia dice que hay que congregarse. Es decir, punto, no hay por dónde más, uno no se pierde en eso. Si uno no se pierde en eso y uno lo hace porque uno lo ve en la Escritura. Igual les dije del dar. Bueno, ahí está, hermano. ¿Por qué necesitamos motivadores para dar? No necesitamos motivadores. La motivación interna está ahí, hermano. La motivación es algo suyo y mío. Nadie me la puede poner. Lo que la gente hace es hacerme oír cosas bonitas. Y por eso hay mucha gente que son gente inspirada y dice un poco de cosas y la gente le gusta. Pero usted lo sabe. En lo profundo uno lo sabe. ¿Qué sabe uno? Bueno, lo que la Escritura a uno le dice. Dijimos el domingo, para tomar este ejemplo, ¿qué dijimos dentro de otro poco de cosas? Bueno, que usted es realmente una persona importante, ¿sí? ¿Sobre qué hablamos? Sobre las excusas de Moisés, que razonablemente se excusó, porque si usted y yo hubiéramos estado ahí, posiblemente le ganamos, ¿verdad? Ahora, el que yo me excuse tiene que empezar a tener de verdad fundamento. Hermano, el problema no es que usted y yo no hacemos muchas cosas porque nos da miedo. Y está bien, el miedo paraliza. Pero si nosotros superamos el temor sobre el amor de Dios, nosotros salimos adelante. Amén. Entonces, cuando hablamos de esta progresión, estamos hablando de esos aspectos de vida, de vivencia, contemplar a Cristo, hermano, saber qué Él hizo. ¿Usted quiere saber qué Él hizo? No es que le lleguen a mañana a abrir el oído, abra las Escrituras. Y se abre las Escrituras y ahí está, hermano, qué es lo que Él quiere. Pero es una dinámica en la que yo tengo que entrar, hermano. Entonces, como nosotros tenemos 1000 cosas, a veces nos volvemos personas que solo hacemos algo con respecto a la Biblia, pero es como una información, ¿verdad? De alguien y somos admiradores. Vea, yo les digo aquí, ¿cuántos admiran a Pablo? Ahora resulta que nadie. Va, claro. ¿Por qué usted y yo admiramos a Pablo? Porque lo vemos hecho un héroe en las Escrituras. Pero si usted se pone a pensar, ¿qué es lo que realmente Pablo hizo? Lo único que Pablo hizo, como un buen siervo inútil, fue nada más obedecer las Escrituras. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí solo eso deberíamos hacerlo y seríamos grandes héroes, hermano? Obedecer las Escrituras, seríamos genios. Eso nos cuesta en todo esto. Entonces, hablando de esto de Apocalipsis y hablando de esta parte de la progresión en el libro de Apocalipsis, la progresión podemos verla en una frase: la revelación dada por Jesucristo tocante a su segunda venida. Cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis, esta progresión parece que se cierra ahí, ¿verdad? ¿Qué es? Bueno, Dios, y vamos a leerlo en las Escrituras para gozarnos en esta hora y después hacer un poco de roncha. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Note esto, hermanos.
la revelación dada por Jesucristo tocante a su segunda venida. Es decir, en el libro de Apocalipsis aparecen 50.512 figuras, aparecen formas, aparecen letra, aparecen toda la argumentación de la apocalíptica, ¿verdad? Y la forma escritural, pero al final es que Jesús viene otra vez. Eso es todo el tema. Si usted quiere tragarse el libro de Apocalipsis en la noche, usted dice, mira, lo que realmente habla es la revelación dada por Jesucristo, que Él va a volver otra vez. Y usted interpretó muy bien el libro de Apocalipsis. Ahora, por supuesto, para enriquecerlo y para poder ver que hay advertencias, hay exhortación, hay edificación, hay consolación, leemos el libro y lo trabajamos de una forma distinta. Pero en lo general es eso. Esa es la gran progresión de Dios. Jesús viene, pero aquí es donde estamos nosotros otra vez. Ya les pregunté dónde estábamos en esta primera progresión. ¿Cuál fue la primera pregunta que les hice? Si estábamos en la progresión o no. ¿Se acuerdan? Bueno, yo sí soy mal maestro. Pésimo. ¿No se acuerdan? Ok, les dije, ¿cuántos de ustedes de verdad tienen la revelación? Esa es la primera parte de la progresión. La progresión tiene que ver con revelación. La segunda pregunta tiene que ver con eso que estamos hablando. ¿Cuántos estamos viviendo como si el Señor viniera ya? Eso sería la progresión. Dios en esta parte de la progresión es Jesús viene ya. Pero yo puedo decirlo, pero lo puedo vivir, lo estoy viviendo. Usted y yo no vivimos como si fuera el último día. Si hoy fuera nuestro último día, no sé qué pasaría conmigo o con ustedes. Pero ¿qué estaríamos haciendo? Póngase a pensar, hoy es el último día suyo, ¿qué haría usted? Yo le puedo asegurar que humanamente hay un poco de cosas que nosotros no haríamos. Hasta nos podrían escupir, golpear, menospreciar, humillarnos, violentarnos, tirarnos por allá y nosotros esbozaríamos una sonrisa para no pecar porque es el último día de mi vida. Se lo puedo asegurar, hermano. Es el comportamiento de la información que tengo con respecto a las personas que van a morir, porque van a morir ya, digamos, por una sentencia, ¿verdad? Esas personas normalmente ese día lo viven de una forma en las que podrían tener la tolerancia más alta de las tolerancias, porque saben que es el último día. Cuando hablamos de la revelación dada por Jesucristo tocante a su segunda venida, nosotros, si de verdad nos ubicamos, nos ubicaríamos en este principio. Él viene ya. ¿Cuándo es ya? Ya. Y entonces nuestra vida cristiana sería muy diferente, hermano. Muy diferente. Tan distinta que no habría afán o preocupaciones. Y pues, ¿para qué me voy a preocupar de mañana si Él viene ya? ¿Verdad? ¿Para qué me voy a preocupar de lo que tengo o no tengo si de todas formas ya Él viene? Viene ya. Esto es lo que la Escritura a nosotros nos habla y por eso otra vez yo sigo insistiendo en el asunto de la progresión, que es mi corazón con respecto a esto. Es porque nosotros como iglesia debemos de buscar una forma de ir más allá, que es lo que el Señor a nosotros nos está hablando, ir más allá. Y más allá es caminar en la progresión. Porque nosotros hemos vivido por espacios, hermanos, que hoy la vida nos está ganando otras cosas, ¿no? Ahora, el punto en esto está, ¿verdad? Y no podemos nosotros descartar, por ejemplo, la parte de la posición de don Francisco. ¿Por qué? Bueno, porque es verdad, hay cosas que tienen que cumplirse y la palabra se va a cumplir toda. Lo que nosotros no logramos manejar o no podríamos manejar es que el cumplimiento de estas cosas pueden ser en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Porque eso es el tema, nadie sabe el día ni la hora. Y Jesús les decía, solo mi Padre que está en los cielos sabe el día y la hora. Pero Él siempre advirtió, yo vengo y estoy con ustedes todos los días. Cuando yo hablo de que Él viene, yo interpreto, y es una interpretación, que Él ya vino y que a veces nosotros no lo hemos visto. Porque la segunda venida tiene que ver con que Él ya vino.
Por eso se llama segunda, porque la primera ya vino. Lo que pasa es que usted y yo a veces ubicamos la primera venida en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero a mí me parece que hay bastante tema y bastante verdad cuando Él dice, no, es que yo estoy en ustedes y ustedes están en mí. Amén. Nosotros somos realmente sacerdocio santo de Dios. Nosotros somos su iglesia, hermano. No se le olvide. El domingo cuando nosotros salimos de aquí, nos fuimos con una promesa, nos fuimos con una declaración. Y yo sí creo que como iglesia necesitamos revivir eso, hermano. Y saber quiénes somos, hermano. No estamos fantaseando. No estamos fantaseando de lo que Él dice que nosotros somos, hermanos. Nosotros somos sus hijos. Nosotros somos espirituales. Nosotros somos gente valiosa para Dios. Tan valiosa que nos escogió en Cristo Jesús. Hermano, pregúntese por qué hay un poco de gente que no está en Cristo. Pregúnteselo y verá. Pregúnteselo. Preguntémonoslo para que usted vea que al final usted va a entender que eso, wow, ¿qué es esto? ¿Por qué yo sí? ¿Y por qué otros no? Sin entrar en el juego de aquello que ellos sí y yo no, ¿verdad? Etcétera. No, no. Entrando nada más desde la perspectiva suya. Bueno, ¿por qué Gerardo Incera? ¿Y por qué no, no sé, Juanito? ¿Por qué? ¿Por qué yo y por qué aquel? ¿Por qué, hermano? Sin entrar otra vez, hermanos. El punto no es si es que estamos hablando aquí de que, ¿verdad? Uno sí, otro. No, no, no. Estamos hablando de la realidad. Yo estoy en Cristo, hermano. Yo soy un hijo de Dios. Y bueno, ¿y porque hay otro que no? Y voy y le hablo y no quiere. Bueno, yo no puedo entenderlo y si tal vez lo entienda, pero el punto está en que yo lo vea en la perspectiva mía. Bueno, yo sí soy hijo de Dios. Yo tengo el Espíritu Santo. Yo tengo fe para cantar, para alabar, para dar, para congregarme, para ir y predicar, para desarrollarme en medio de la comunidad de fe. Yo tengo esa fe, hermano, pero porque otros no. Y esto, hermanos, nos va a llevar a nosotros a pensar en este asunto de la progresión, la revelación dada por Jesucristo. Ahora, noten qué interesante, cómo, yo no sé, seguro ustedes sí lo han visto, ustedes son gente muy buena, que Dios le dio, vean Hebreos 1:1 y que alguien me lo pueda leer ahí, que Dios le dio, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Y qué dice Hebreos 1:1? Ujú. Que, vean qué interesante, vean, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién se la dio? Dios el Padre es responsable de la revelación que entrega a Cristo. Pero vean la progresión. El Padre le entrega la revelación al Hijo. ¿Ok? Cristo se la da al ángel y el ángel se la da a Juan. ¿Por qué es tan importante ese dato? Hermanos, veámoslo otra vez. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vean esa progresión. ¿Por qué tenía que ser así? Dios le da la revelación al Hijo. El Hijo se la da al ángel y el ángel se la da a Juan. Ajá, ajá. Ok, sí, pero vean esto, hermanos. Por eso por eso llamamos progresión, porque es un continuo desarrollo. Y Dios no ha cambiado. Eso fue una de las grandes declaraciones que hemos hecho aquí. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo, ¿verdad? Ok, si Dios no ha cambiado y Dios es el mismo, entonces Dios sigue haciendo lo mismo. Él le sigue dando la revelación a Cristo. Cristo se la está dando al ángel y el ángel se la da a Juan. Hoy nosotros, en medio de toda la dimensión, Él sigue haciendo lo mismo. El Padre se la da al Hijo, el Hijo se la da al Espíritu Santo y el Espíritu Santo la dispersa en medio de nosotros. Entonces, no hay alguien que tenga una gran revelación, que es otra vez cosas que aquí o estamos haciendo de forma anómala a veces en la iglesia. Ay, es que ese hombre sí tiene una gran revelación. No, no, ese hombre recibió
de parte del Padre a través del Hijo por medio del Espíritu Santo una gran revelación. No es el hombre, hermano, nunca será el hombre. El hombre no es el gran ungido, no son los grandes hombres. Por eso Pablo no era, Pablo lo sabía y Pablo dice, no, pues yo soy el abortivo, yo soy el más chiquitito. Es más, yo ni merecía ser llamado apóstol, pero bueno, como siempre falta alguien, ¿verdad? Yo siempre me acuerdo de eso cuando van a jugar fútbol. Yo pensé siempre que era que me tomaban en cuenta porque era muy bueno, hasta que descubrí que era que siempre hacía falta alguien que pusiera 2,000 pesos para cerrar el grupo. Entonces, pero no importa. Sí, la progresión siempre está ahí en ese punto. Dios siempre va a hacer las cosas a través de nosotros, hermanos. Es lo que hablábamos el domingo con respecto a Moisés. Moisés le dijo, yo no sé hablar, y le puso a Aarón, pero le dijo que yo le ponga a Aarón y yo le dé la vara y la vara se convierta en culebra y todo lo que sea, pero usted va. Hermanos, nosotros no tenemos quite. No tenemos quite. Usted, y esto es una verdad de Dios que está ahí, que es paralela. Alguien puede hacer algo mejor de lo que yo lo hago, pero nadie lo hará como yo lo hago. Porque yo soy único. ¿Sí? Dios me escogió a mí en Cristo Jesús para que yo hiciera algo que nadie lo va a hacer. Lo que pasa es que la iglesia yo siento que no está haciendo lo que tiene que hacer. Porque el punto no es que todos hagamos algo. El punto es que todos hagamos lo que Él quiere que hagamos. Cuando usted hace lo que Él quiere que usted haga, el asunto funciona. Cuando yo hago lo que Él quiere que yo haga, entonces, y usted hace lo suyo, y usted hace lo suyo, y usted hace lo suyo, es como un concierto, hermanos. El cello y el violín y la trompeta y las tumbas no suenan, ¿verdad? Individualmente suenan distinto, pero cuando usted los oye, hay una armonía. No todos sonamos igual, no todos suenan igual, pero al final es una armonía y es una belleza, ¿verdad? Una belleza, hermano. Usted dice, ¿qué es eso? Ya hay sentido. Es lo mismo en el cuerpo. Yo dije el domingo, igual, cuidado, tengamos cuidado nosotros. ¿Por qué? Porque la revelación de Jesucristo es dada al cuerpo. Nosotros somos su iglesia porque Él es la cabeza. Por eso nos necesitamos. Y necesitamos venir, estar, hacer, porque Él se revela al cuerpo. No se revela solo a mí. Se revela en mí, en el cuerpo. Amén. ¿Sí estamos aquí? Okay. Entonces, vean esto aquí. Para manifestar a quién, dice, a sus siervos, hermanos. Veanla, creo que es esta. La progresión en la frase para manifestar a sus siervos. Manifestar, mostrar, exhibir. Eso significa manifestar, es mostrar y exhibir. Entonces, lo tercero, número 3, es mostrar y exhibir. Aquí está. La progresión de Dios, Dios ha mostrado al Hijo. Dios ha mostrado su poder, Dios ha mostrado su soberanía, Dios ha exhibido todo lo que Él es. Tan así que en el libro de Apocalipsis Él revela, toca, trae y hace todo lo que tiene que hacer. Amén. La tercera, ¿cuánto de lo que esta progresión es verdad en nosotros? Mostramos y exhibimos lo que realmente Dios quiere que mostremos y exhibamos. Ok, sí. Sí, lo que pasa, interesante, sincera eso, pero véanlo así para el aprovechamiento. Vean, por ejemplo, nosotros podemos estar viviendo de acuerdo a la creencia de que Él viene y nuestro comportamiento es un comportamiento adecuado. Pero cuando hablamos de mostrar y de exhibir, es la acción, el accionar. Tiene que ver con algo, inclusive está precedido por una palabra, siervo. Dice aquí en la escritura que es el punto donde dice para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Es decir, lo que antecede a la manifestación y a exhibir es una característica muy particular, el siervo. Usted es un siervo
Y el siervo manifiesta y exhibe algo. Yo podría estar esperando a Jesús sin ser siervo, ¿cierto? Yo podría estar esperando a Jesús y vivir como si este fuera el último día sin querer servir, porque pudiera ser que la gente se paraliza. Uno lo mira a nivel natural. Hay gente que cuando sabe que tiene una enfermedad terminal, etcétera, inclusive se vuelven de una forma espectacular o tienen deficiencias, ¿verdad? Entonces usted los ve haciendo ¿verdad? Y son gente motivadora, inclusive se vuelven motivadores, pero hay otros que sencillamente se paralizan. Y es como si el mundo ya se les terminó, aunque todavía estén respirando y estén caminando. ¿Sí me doy a entender? Entonces, una cosa es que yo pueda vivir esperando como si viviendo como si este fuera mi último día, y otra cosa es que yo exhiba y muestre lo que es ser siervo. Juan 14, 8, 9 nos puede ubicar a nosotros un poquito, para que tal vez ahí don Gerard. Ajá. ¿Por qué? Vean la pregunta que Felipe le hace. Señor, ¿cómo es que muéstranos al Padre para creerte? ¿Y qué dice Jesús? Si usted me ve a mí, le dijo Jesús, usted ve al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Pero ¿de qué le estaba hablando Jesús? Voy a revisar. Ajá, porque vean el contexto. Ok, vamos ¿dónde estoy yo? Juan 14. Pero vemos un poquitín arriba. 14, 8, 9. Cuando Jesús está hablando de eso, y el texto está hablando de esto, vean por dónde empieza. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Está diciendo, ¿verdad? De principio. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ajá. ¿Y qué más dice? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, ve que siempre Jesús hablaba de progresión. Él los confrontaba con esto. Si ustedes me conocen, también ustedes, también a mi Padre conocerían. Si ustedes no me conocen a mí, ustedes no conocen al Padre. Si ustedes no conocen la vivencia de la vida cristiana, ustedes no pueden ser llamados cristianos. Hoy somos cristianos, pero no vivimos como tal a veces, hermano. Solo de nombre, cristiano, y hace todo lo que sea que no es cristiano. Entonces también le dijo, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y entonces es cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre, y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. Ajá. Ajá, ¿por qué no estaba la revelación todavía? Por la progresión que habíamos hablado. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que el Padre habló? ¿Habló a quién? Al Hijo. Y el Hijo al ángel y el ángel al siervo. Igual, hoy, al Padre, el Padre le sigue hablando al Hijo y el Hijo al Espíritu, y el Espíritu está revelando. Nosotros dependemos del Espíritu Santo para la revelación. Y el Espíritu Santo se consigue y se busca, se saca de lo interno, en la oración, en la devoción, en la contemplación, en el meditar, en las rodillas. Hermanos, necesitamos ser una iglesia de oración, una iglesia intercesora, una iglesia que humille su rostro y su corazón delante de Dios todos los días, hermano. Les cuento, yo y Yasmín conoce esa iglesia, ¿verdad, Yas? La iglesia de la pastora. Oye, hermano, no importa qué color ni qué tamaño sea usted, hermanos. Chiquitito, grande, mujer o hombre. La gente que llega a esa iglesia entra por la puerta y va inmediatamente, hermanos, sobre el altar. Y ahí empieza a clamar, hermano, y a gemir y a llorar. Y todos
los que van ahí hacen eso. Todos los que van ahí hacen eso hasta que empiece el culto. Pero eso trae, hermanos, es que no es lo mismo que usted venga todo contaminado de su trabajo. Usted viene todo contaminado del trabajo. Viene con la cabeza así de los problemas familiares, de trabajo, y uno difícilmente los deja tirados. Se los trae, hermanos, porque usted los camina y los anda. Y llega aquí, hermano, a escucharme a mí hablar. Sí, Pascual. Sí, claro, pero el pensamiento está ahí. Pero si usted y yo viniéramos y nos postráramos delante del Señor y descargamos, Señor, hecho toda mi ansiedad, esto te lo voy a dejar ahí. Yo no puedo resolver el problema de mi trabajo, la situación, lo difícil, lo arduo, lo que me dijeron, lo que no dije, lo que dije, lo que me equivoqué y no me equivoqué. Y lo pongo delante del Señor, hermano. Yo le cuento. Cuando recibimos la palabra, entonces de verdad, no, y la palabra es viva y eficaz, pero es un ejercicio espiritual, hermano, que debiéramos de hacerlo todos los días y en todo momento. Pero bueno, eso es parte de lo que, ¿verdad? Pero ¿cómo es que nosotros tenemos que seguir viendo cómo provocamos el aspecto del Espíritu Santo? Yo digo esto, nosotros aquí en la iglesia somos un poquito descuidados en eso, porque no todo el mundo le gusta ir a la parte intercesora, y yo sé el beneficio de la intercesión, porque uno cuando entra en otra dimensión, pero tenemos que animarnos, hermanos. Bueno, uno espera que, y lo que uno espera es que la gente venga orada de la casa, pero tampoco, hermanos. A veces solo da tiempo como de levantarse, alistarse y salir en carrera, dentro de la dinámica. Pero, ¿por qué digo esto? Pues la instancia, hermano, podría hacerse. Ahora, Dios sigue siendo Dios y Dios no necesita, no podemos encuadrarlo. No se va a mover porque cantemos esta canción ni se va a mover porque oremos de esa forma. No, pero sí hay cosas que están ordenadas en la escritura. Pero bueno, manifestar, mostrar y exhibir. Entonces, ¿qué estamos mostrando y qué estamos exhibiendo? Eso es dentro de la progresión de lo vivir. Tenemos que saber nosotros si estamos exhibiendo, manifestando a Cristo. Y no solamente, hermanos, es un asunto de querer hacerlo. Es que sí hay oportunidades. Yo las veo, hermano. Yo veo la oportunidad de Dios en esto, hermano. En el servir, en el darse, en el dar. Hay oportunidades todos los días, hermanos, en medio de la comunidad de fe. Yo conversaba con un hermano allá, con un pastor, y, y yo le decía que, porque él tenía un poco de temor con respecto, que yo lo entiendo, porque uno como pastor a veces siente que la gente, o la gente piensa que es que uno los quiere ver siempre aquí, ¿verdad? Pero yo le decía a él, no, usted, es que la escritura lo dice. La escritura dice que nosotros nos recomienda el Señor y nos invita el Señor a estar, a venir, nos invita a dar, nos invita a darnos, nos invita a servir, nos invita a una dinámica verdadera. Está ahí. Le digo, entonces yo creo que usted tiene que seguir por la línea de esto, porque por ejemplo, un fenómeno de la iglesia latina en Estados Unidos es la particularidad. Bueno, Yasmín sabe de eso. Por ejemplo, en verano cuesta, porque la gente trabaja, y como va oscureciendo hasta las 10 de la noche, la gente de verdad piensa que son como las 7 de la mañana o las 8 y siguen y trabajan y tienen que aprovechar porque ese día, ese tiempo es el tiempo de trabajar, 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 trabajar. Y entonces la iglesia, ¿verdad? Ya sí se reduce. Porque igualmente es el día, entonces como es verano vamos a la playa, ¿verdad? Porque yo hasta que viajé ahí experimenté que en la playa se usa suéter y bufanda, ¿verdad? Entonces es impactante esa parte, a mí me impactó mucho. Fue una de las primeras veces que fui con Jazz, con Lucy, que me llevaron a la playa y yo decía, wow, yo estaba sorprendido, ¿verdad? Pero son esas cosas, hermanos. Es decir, y entonces después viene el invierno y hay otro fenómeno, hermano. Es porque somos, yo decía a este pastor, es el corazón, al pastor colombiano. Yo le decía, es el corazón. No importa qué tiempo estemos, nosotros somos muy buenos para acomodarnos, hermanos, en medio de la vivencia cristiana, ¿verdad? En medio de la vivencia cristiana. Pero bueno, eso es parte de lo que tenemos que mostrar y exhibir. Seguimos. A los siervos, el mensaje va dirigido a los siervos o esclavos de Dios. Vean que es Juan diciendo
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es decir, cuando yo soy un siervo, cuando yo soy un esclavo de Dios, Él me muestra las cosas que van a suceder. Hermanos, y qué hermoso es poder vivir en esa progresión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces yo estoy viendo lo que Dios quiere, yo estoy sabiendo por dónde Dios está llevando mi vida. Y yo sé que si yo hago, hermanos, es que hay cosas en Dios dentro de esa progresión que usted sabe que si usted las hace, usted va a tener una vivencia de una forma así. Por ejemplo, el que siembra va a cosechar. Amén. ¿Por qué hay lentitud en iglesia en la revelación? Porque es eso lo que está diciendo, sincera, sí. Hay lentitud en la revelación, hay lentitud en el comunicado que de Dios se desprende a los siervos. ¿Por qué hay tanta lentitud? Porque la revelación requiere de un ambiente, hermano. Como todo en la vida, requiere de un ambiente. Por eso los peces viven en el agua y usted afuera. Pero se requiere de un ambiente, hermano. ¿Cuál es el ambiente que se requiere para la comprensión espiritual? Lo espiritual. Va a ser muy difícil que en el estadio, cuando Saprissa vaya perdiendo 3-0, vea cómo me dolió eso. 3-0, yo reciba la gran revelación. Lo que puedo recibir es la gran congoja de ver ese equipo así. ¿Verdad? Hay ambiente, hermano. Por eso la escritura dice, oren sin cesar. Glorifiquen, alaben mi nombre, porque cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas. La palabra trae, hermano. Por eso esta dimensión de la iglesia, que es el único que realmente tiene, ¿verdad?, todos los credenciales de que fue Él, es el invento de Dios, es la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, la iglesia no, sí, los hombres hemos hecho cosas y a veces descomponemos, pero Dios es el gran inventor de la comunidad de fe. Y en la comunidad de fe suceden cosas. Vimos el domingo a Isaías. Isaías llegó al templo y fue en el templo donde se le reveló. Dice que vio al alto y al sublime, que las faldas llenaban el templo, ¿verdad? La gran revelación y las revelaciones de Dios suceden dentro del marco espiritual. Vea cuando Pablo va camino a Tarso, cae al suelo y el cielo se abre, hermano. Ahí estaba la forma, la argumentación. Y al final, hermano, de esto, Pablo puede ver a Jesús y Jesús le comunica qué es lo que realmente hace. Dios dice la escritura que Él no va a dejar a sus hijos sin saber qué es lo que va a pasar. Nosotros tenemos que estar atentos, hermanos. Vea, ¿qué hubiera pasado si Moisés no se acerca a la zarza? ¿Verdad? ¿Qué hubiera pasado si Pedro no se tira al agua? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si muchos de los hombres que han seguido a Dios no tomaran la iniciativa, hermanos? Nosotros necesitamos tomar la iniciativa de Dios y hacer lo que usted y yo sabemos que Dios nos puso a hacer, hermano. Cuando eso pase, hermanos, nos despertaremos, hermanos, seremos distintos, seremos diferentes, hermanos, seremos gente motivada por el poder de Dios. Lo que estoy tratando de decir es que cuando uno se involucra, hermanos, en las cosas y cuando uno busca el querer hacer lo que Dios quiere que uno haga, hermano, la cosa se vuelve diferente. Por eso, hermanos, hay que tener esas cosas como inquietudes en medio de nosotros, hermanos, en el ir, en el venir, en el querer. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué vamos a hacer para hacer como, no sé, aunque sea una comida para los hermanos? ¿O cuál proyecto? Y será que yo sé que el Señor lo mueve mucho por ahí. ¿Qué proyectito podríamos hacer? ¿O qué vamos a hacer como para ver qué hacemos distinto? ¿Qué vamos a lograr en esto, hermano? La gente de escuela dominical, que yo sé que tiene todo un dinamismo y tiene que estar pensando, y queramos a los chiquillos y aquí, ¿verdad? Hermano, eso desarrolla, eso mueve nuestro corazón, hermano. Eso nos lleva a nosotros a un ambiente de siervos esclavos de Dios para obtener de verdad esa palabra, ese mensaje que va a ser dirigido a nosotros. Y vea lo que sigue diciendo ahí, ¿verdad? Bueno, se lo envió al ángel y a su siervo Juan. Y vean el verso 2 de Apocalipsis 1:2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todas las cosas que ha visto. Vean esa progresión. Juan ya no solamente oye
Ahora Juan ve. Todo esto fue lo que Juan empezó a oír, ¿verdad? La revelación, él la oyó. Pero vea que aquí llega el momento en donde él dice, y todas las cosas que ha visto. Progresión. Pregunta número 4, ¿verdad? ¿Estoy bien? 4. ¿Cuál era la primera? Vamos, hermanos, dígame. Ajá. 2. 3. 4. ¿Qué hemos visto? ¿Cómo estamos? Hemos visto el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Lo hemos visto. Bueno, eso es porque nosotros estamos de verdad caminando, hermanos. Cuando usted puede ver, hermano, cuando hay ese discernimiento, cuando hay ese aspecto ahí, hermanos, de esas cosas que usted dice, esto, Señor, por aquí yo estoy viendo y estoy viendo cómo la iglesia se mueve, y estoy viendo cómo la gente se mueve, estoy viendo cómo el Espíritu está moviéndose. Hermano, eso es impresionante, increíble. Yo le puedo decir, por ejemplo, y para que ustedes se den cuenta, yo me fui, cuando ahora estoy en esto de viaje, en este viaje, sé que mucha gente oró. Bueno, pero si yo les contara que una hermana de aquí de la iglesia, y ya me ha pasado, vea, me ha pasado en otros, casi en todas las veces que yo he ido, yo he salido aquí con una palabra específica y con lo que va a acontecer allá, hermanos. Sí, y me ha pasado. Aquí hay una sierva que en un momento me dijo otra también, otra que no está, que fue esta última vez, hermano, y así. Yo sabía que iba a pasar, que iba a ser. Es más, a mí ahí me agarra una cosa así, hermano, pero porque no pudimos discernir entre ese hermano y yo qué era lo que en medio, porque parte del asunto era en medio de un camino sembrando semilla, regando, tirando semilla. Eso era lo que yo iba a hacer. Pero había una parte en donde en el camino era tan hermoso, pero todo en la parte del camino estaba blanco, blanco. Y hoy, hermanos, bendito Jesús. Y cuando yo vi ese día, que yo pasé, iba por un camino yo, y ese día había nevado, y yo vi esas dos cosas blancas al lado, yo dije, no puede ser. Hermano, es un fenómeno sobrenatural. Nevar, y Yasmín que vive por allá y que sabe más de esto, difícilmente nevar en noviembre. Parece que nunca, a no ser que sea ya en las puras, dicen que en las puras, ¿verdad? En los lugares más altos y mucho más fríos. Pero hermanos, ¿usted se puede imaginar eso? ¿Cómo cree usted que usted se sentía? Por supuesto que yo llegaba a predicar y yo ya sabía. Y yo sabía por dónde iba el tema. Y yo sabía por dónde iba el asunto. Y entonces, hermanos, Dios empieza a abrir el panorama. ¿A través de qué? A través de la oración de justos y santos. Yo agradezco al grupo de intercesión porque siempre, y sé de muchos de ustedes, ¿verdad? Que les agradezco que siempre están orando por mí, porque yo sí soy necesitado y le pido sus oraciones siempre, hermano. Yo necesito que ustedes siempre oren por mí, por mi familia, por el ministerio, por esta iglesia, hermano. Porque yo sé que en la oración es donde está, hermano. Eso es el mejor y el gran apoyo. Necesitamos seguir orando aquí, hermanos, por un montón de cosas. Por por el compromiso, hermanos. Ahí se los dejo de tarea. Por la identidad de nosotros como iglesia. Por permanecer, hermanos, que no nos dejemos robar. Que no nos dejemos robar asuntos, hermanos, en donde estamos descuidando algunas cosas. Las estamos descuidando como iglesia. Y no se deben descuidar, menos en estos días que son tan malos, hermano, porque los días son malos. Pero bueno, yo les agradezco siempre. Pero entonces emocionadísimo yo, y hoy que hablaba yo con la hermana, ¿verdad? Yo le compartía, y entonces nos reíamos y nos gozábamos de que no pudimos saber qué era eso, pero lo captamos en el momento. Pero bueno, bendito el Señor. Entonces, sigamos. Veo una secuencia en 1:7, hermanos, en 1:7, para ir un poquito adelante. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá.
y y lo que les traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, vean que estos tres aspectos. Uno, ¿qué viene? Bueno, dice que viene, ¿verdad? He aquí que viene. Este viene es un presente profético. Es decir, está en presente, viene. Pero no es solamente un presente, sino que es un presente profético. ¿Por qué? Porque viene, pero va a acontecer en un momento. Siempre ese viene ha estado ahí. Para la primera iglesia, ese viene era una verdad. Y así lo vivieron ellos, ¿verdad? Ellos lo vieron y lo vivieron así, que Él venía. Pero igualmente, ¿por qué? Porque es un presente profético. ¿Qué es lo segundo? Ve con las nubes, es decir, con las nubes no las que vemos, sobrenaturales. Vendrá en las nubes, vendrá en las nubes. Y hermanos, ¿y por qué es tan importante esto? Bueno, porque si aquí el texto lo está diciendo, he aquí que viene con las nubes. Y entonces todo ojo le verá. Es decir, es un alcance universal. ¿Quiénes son los que le van a ver? Le verán toda clase y raza de los que le traspasaron. Alguien podría pensar, no, pero los que les traspasaron ya se murieron, ¿verdad? No, cuando se habla de clase y de raza, se habla de que los que le traspasaron son los que no han entrado a la salvación. Los que le traspasaron los que le traspasaron siguen siendo la clase y la raza que le siguen traspasando, que siguen vituperando el nombre, que siguen golpeando al Cristo de la gloria, que lo siguen traspasando. ¿Sí está claro eso? ¿Por qué es tan importante esta secuencia o esta progresión? Bueno, porque nosotros tenemos que entender que este viene es profético, la forma en que Él va a venir para no ser engañados. Hermanos, es que vea, usted se pone a pensar cómo es posible que este hombre que se llamó Jesús no sé qué, ¿se acuerdan que vino hace poco? ¿Mm? Jesús Miranda, era Miranda. Bueno, Jesús hombre. Hermano, usted vio la cantidad de seguidores que tiene. Hasta gente a nivel político. El alcalde de Desamparados, por ejemplo. Alcaldes. Ahora la alcaldesa, pero el otro que había antes era un alcalde, inclusive tenía el 666. Yo me acuerdo, lo entrevistaron, era un alcalde. ¿Por qué tanta gente? Porque era un buen grupo, hermanos. Y que aquí le prohibieron la entrada. Pero ¿por qué tanta gente lo seguía? Porque sabían que Cristo venía, pero nunca supieron la forma en que Él va a venir. Él no va a venir de otra forma, vendrá sobre las nubes y todo ojo le verá. ¿Me doy a entender, iglesia? Y usted podría decir, esto no, hermano, ¿cuánta gente está siguiendo hombres? ¿Cuánta gente sigue a los hombres en vez de a Cristo? ¿Cuánta gente está sirviendo? Porque piensan que sí es Cristo, porque sí piensan, hermano. Y no solo aquí, en Nicaragua oí de un hombre que también se llamó el Cristo o Jesús y dijo que él era. Y era así, hermanos, con milagros y prodigios y señales. Pero nadie se enteró de que la forma en que Jesús vendrá será sobre las nubes y que todo ojo le verá. Y que toda clase y raza de lo que les traspasaron también lo van a ver. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Es importante esto. ¿Por qué? Bueno, por todos esos aspectos en los cuales nosotros tenemos que empezar a ver. Vean el verso 8. El verso 8. Yo soy el alfa y la omega. Es decir, la progresión en Apocalipsis hace en esta frase un gran cierre. Vean cómo coloca Dios esto. Yo soy el alfa, soy el omega. Pero, hermano, si usted lo lee con cuidado, está hablando de Cristo como el alfa y como el omega. Como el principio y como el fin, porque ellos son uno. Y cuando el Padre dijo, yo soy el alfa y el omega, Jesús es el alfa y el omega. El Padre y el Hijo son uno solo. Este cierre de la progresión es importante. Y aquí entonces viene la fine, ¿verdad? Quinta. La quinta pregunta.
A ver, repasemos porque quiero estar seguro. Número 1. Ah, 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 la revelación de Jesucristo. 2. Me encanta Iris. Ajá. 3. 4. 5. Ok. 5 tiene que ver con esta progresión. Hermanos, no, nosotros debiéramos de vivir esta progresión del alfa y el omega dentro de este pensamiento. No hay nada fuera de Dios. No hay nada fuera de Dios. No hay nada, nada, nada fuera de Dios. Él es el principio y Él es el final. Porque entonces nos turbamos. ¿Por qué vivimos de formas inadecuadas? ¿Por qué nosotros tomamos resoluciones en formas que no son las resoluciones espirituales? ¿Por qué? Porque tal vez no estamos viviendo la progresión del alfa y el omega. No hay nada, hermanos. Lo que aquí esta escritura dice, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Fuera de Él no hay nada. No hay nada. Todo lo que a usted le acontezca en Cristo Jesús, usted que está dentro de la iglesia, usted que está dentro del llamado, usted que está dentro de la progresión de Dios, y yo también, usted y yo que estamos dentro de la línea de Dios, del pensamiento divino de Dios, nosotros no vivimos nada fuera de Él. No nos va a pasar nada fuera de Él. Nosotros aún las circunstancias están dentro de Él. Aún los principados y las potestades y el mismo infierno está encerrado en el alfa y la omega. Amén. Amén. Ay de mí. Vivimos como iglesia dentro de este pensamiento, dentro de esta progresión. Ve, hermano, porque es importante. Porque yo siento que a veces la iglesia, hermano, es que nos pasan situaciones y se nos derrumba todo, hermano. Dijo aquel, todo se derrumbó. Pero todo está dentro de Él. Bueno, dígame si nosotros como iglesia y como personas, individuos, familias, padres, madres, hijos, hombres, mujeres, no pudiéramos vivir en una paz permanente sabiendo que todo está dentro de Él y que las aflicciones de este mundo son solamente eso, una aflicción leve, tribulaciones momentáneas, hermano. Pero como iglesia, si vivimos así, hermano, seríamos una revolución de iglesia. Iríamos a predicar el evangelio, iríamos delante del Señor y le diríamos: Señor, aquí estoy, úsame en todo lo que usted quiere. Haríamos de nosotros la palabra profética: heme aquí, envíame a mí, Señor. Pero hermanos, estamos muy ligados a otras cosas. Que va, yo no me puedo ir porque no es que tengo un poco de cosas todavía. No, yo no me quiero todavía morir porque todavía quiero ver a mi hija con hijos y quiero ser abuelo. Y yo no me quiero todavía morir por eso. Y yo no quiero ir por esto. Y yo no me quiero incomodar. Es que es muy difícil. Hermanos, eso es lo que vive la iglesia. Por ejemplo, en el factor tiempo, no tengo tiempo para una cosa y tiempo para otra. Tengo que ver. Es un fenómeno que a nosotros, y yo oro, hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, que nosotros no nos gane eso. Y nos está ganando, hermanos, nos está ganando, nos está ganando, nos está ganando, porque uno cada vez más ve las dificultades y las cosas, como el sistema del mundo que está bajo el dominio de Satanás está, hermanos, de verdad golpeando, hermano, golpea fuerte, hermanos, y las circunstancias vienen y los hermanos a veces no tienen la resolución del conflicto, nos echamos a veces a morir, hermano, y yo entiendo, porque a mí me pasa, ¿verdad? Yo no soy la excepción. Por supuesto que si me están pasando cosas, a veces me desaliento y me desanimo, hermano, pero necesito entonces volver a esta parte de la progresión de Dios. Amén. Ahora, ah, la apertura del primer sello en capítulo 6 nos da a nosotros, dentro de lo que estamos hablando de la progresión, todo un aspecto y todo un asunto, hermanos,
que es muy interesante. ¿Por qué? Vea, solo me va a dar tiempo de tocar un verso. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Hermanos, vean esa progresión ahí, sencillísima, fuerte y profunda. El Cordero abre los sellos. ¿Quién es el que va a abrir el sello? Pero ahora la progresión, en lo que hemos estado hablando en capítulo 1, empezaba con Dios a través del Hijo, dada al siervo. Pero en este 6 noten algo. ¿De dónde empieza? Sí, no, pero más bien la pregunta es, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué empieza ahí? ¿Dónde empieza? ¿Con quién? La progresión empieza ahora ¿con quién? Con el hombre, con el siervo, ¿verdad? Es porque, eso es hermoso, hermano. Esto que nos está pasando hoy aquí viendo estas escrituras es hermoso. ¿Por qué, hermano? Porque dentro de la progresión, veas a donde Dios está llevando a Juan. Ahora Juan está viendo y está viendo casi y nada menos que al Cordero. Vi cuando el Cordero abrió los sellos. Es decir, ahora él está metido, hermanos. Ya ahora Juan está ahí, ya en capítulo 6 está ahí. En el capítulo 1 estaba afuera. Y esto es lo mismo que va a ocurrir con nosotros cuando nos involucremos en fe, creyendo y confiando que lo que la Escritura dice es verdad. Cuando nosotros creemos a la Escritura, cuando decimos, la Escritura dice, alábeme, alábeme en todos los pueblos, y le alabamos, cuando nosotros nos damos cuenta dentro de esa progresión, estaremos tan involucrados, hermanos, que de verdad no podremos parar. Entonces empezamos a ver algunas cosas, y es cuando entonces usted oye en medio de la iglesia que la gente levanta su voz y hay palabra profética y hay exaltación y hay gente que se te arrima y dice: es que yo vi esto y el Señor dice esto, yo vi aquí un ángel y hay un olor aquí, etcétera, hermanos. Eso es cuando nosotros hemos entrado dentro de esta progresión y podemos empezar a entender que hay un poco de cosas y que el Espíritu de Dios se mueve, hermano, dentro de la comunidad de fe, porque así es como funciona. Se mueve, no en una persona, se mueve en el cuerpo de Cristo. De ahí lo importante. Y Juan dice: yo vi al Cordero. Tenemos que hablar un poco del Cordero, ¿verdad? Porque en el Cordero, y como aparece aquí, ¿quién es el Cordero? Realmente, ¿quién es el Cordero? Una característica de esto es ver cómo el carácter del Cordero es parte de lo. ¿Por qué Juan no lo vio distinto? Pregunten, ¿por qué no lo vio de otra forma? ¿Por qué lo vio como un cordero? ¿Saben que es un cordero, verdad? Cuando aquí está hablando del cordero, no está hablando del apellido de Ania, no, está hablando de un cordero en que hay una forma, hermanos. Él vio al cordero triunfante abriendo el sello, pero lo que está diciendo, cuando Juan lo percibió victorioso, vio al cordero que había muerto y resucitado. Y entonces esto dice mil cosas en la progresión. Es decir, ahora la humanidad está delante de Dios en Cristo Jesús. Esto es hermoso, hermano. Esto es hermoso.